La sesión de clasificación patrocinada por Fanatics ha tenido lugar en el circuito de Suzuka. Una sesión de clasificación bastante esperada. Realmente lo que os habíamos contado es lo que ha ido pasando, con una sorpresa bastante grande que os iremos contando y con bastante acción alrededor del trazado de Suzuka. Así que vamos a dar comienzo con este resumen a la clasificación del Gran Premio de Japón. Un Gran Premio de Japón que daba comienzo con un Liam Lawson siendo el primero en salir a pista para hacer su vuelta, y íbamos viendo los primeros tiempos cerrarse con neumáticos blandos, por supuesto todos, con un Max Verstappen nuevamente poniéndose en primera posición, lo lógico y lo esperado, lo que habíamos estado pudiendo ver en los entrenamientos libres. Venían ciertos pilotos cerrando vuelta, como era Lewis Hamilton, como lo era Lando Norris, que venía con un morado en el primer sector, hasta que finalmente Logan Sargeant se golpeó contra el muro. Eso retuvo la sesión un tiempo porque provocó una bandera roja y, por supuesto, hubo que recoger el coche. Por suerte, Logan Sargeant ha podido salir por su propio pie, pero el piloto estadounidense no llegó ni siquiera a cerrar su vuelta, así que hubo que esperar a que se recogiese todo y se pudiese volver a pista, y los Ferrari fueron los primeros en hacerlo, debido a que no pudieron haber cerrado su vuelta anteriormente antes del golpe que tuvo Logan Sargeant. Por lo tanto, cerraron una vuelta rápida y luego también hicieron un segundo intento, pero los Ferrari demostraron que la pista estaba mejorando muchísimo, poniéndose en las primeras posiciones, por lo que rápidamente hubo una desbandada total para irse todos los pilotos a hacer un segundo intento, y vimos mejoras en todos los equipos, como era el caso de Hamilton poniéndose en 10º lugar, aunque no mejoraba en gran medida, pero sí mejoraba su anterior registro. Y en los eliminados de la Q1 hubo sorpresas, porque los eliminados fueron los siguientes: por supuesto, en último lugar el piloto estadounidense, 19º para Wang Yuzu, 18º Nico Hülkenberg y posiblemente una de las sorpresas, Lance Stroll en 17º lugar. Para deciros, lleva desde el Gran Premio de Bélgica sin ser capaz de meterse en la Q3, y 16º lugar también para Valtteri Bottas. Así que esto es lo que ocurrió durante la Q1. Daba comienzo a la Q2 con Max Verstappen siendo el primer piloto en salir a pista, y al igual que era el primer piloto en salir a pista, era el primer piloto en marcar una vuelta rápida, pero es que esta vuelta rápida era mejor registro que el que había marcado durante la Q1, y lo hacía con neumáticos usados, un registro que, para que os hagáis una idea, no le hizo falta ni siquiera volver a salir a pista. Ya con esto pudo pasar directamente a la Q3. Así que los siguientes registros que se fueron cerrando son los siguientes. Estamos viendo a un Hamilton ponerse en este lugar momentáneamente en 4º lugar, pero venía Russell y le quitaba de ese 4º puesto. También venía un Oscar Piastri que se empezaba a mostrar muy fuerte poniéndose 2º. Piastri, que lleva las mejoras de McLaren, que no las llevó en Singapur y se había sentido bastante cómodo con ellas, y ya después de los primeros intentos nuevamente todos los pilotos a pista, todos los pilotos al trazado, porque había que conseguir asegurarte el pase. Había un piloto en zona de eliminación que era Fernando Alonso. Estaba en este momento en zona de eliminación en un 10º lugar, porque los dos Alfa Tauri se estaban metiendo en Q3, y dieron comienzo a los segundos intentos, no sin antes deciros que Oscar Piastri no lo llegó a cerrar, no llegó ni siquiera a salir porque su equipo lo frenó, pero por suerte no impidió que Oscar Piastri pudiera competir en la Q3. Así que llegaron ya los segundos intentos. Como vemos, Hamilton cerrando en ese 3er puesto, logrando mejorar. Viene un Liam Lawson, quien habrá que tener un ojo puesto sobre él. Russell conseguía cerrar en este 7º puesto, y estáis viendo, Lawson cerraba vuelta, se ponía un 10º milagrosamente. Fernando Alonso se ponía 10º, únicamente faltaba Gasly por poder tener posibilidades de llegar a echarlo, pero no lo logró. Alonso, consiguiendo echar a Lawson por 43 milésimas, era como conseguía pasar a la siguiente ronda. Pero sobre todo, Yuki Tsunoda sorprendía muchísimo, logrando pasar el corte, metiéndose entre los 10 primeros. Más allá de ahí, comentar que el Alfa Tauri, sobre todo por lo menos en ritmo a una vuelta, ha rendido extremadamente bien en este circuito de Suzuka, después de las mejoras que introdujeron en el pasado fin de semana en Marina Bay. Y los tiempos fueron los
los siguientes con un Kevin Magnussen que cayó en 15º lugar, 14ª posición para Esteban Ocon, 13º para un Alexander Albon que no se esperaba mucho de Williams aquí, 12º para Pierre Gasly y en un 10º lugar, como comentamos, a 43 milésimas de meterse por segunda vez en Q3, Liam Lawson, con un Fernando Alonso que se lograba meter milagrosamente. Y daba comienzo a la Q3, esta vez siendo el primero Yuki Tsunoda. Muchos pilotos no salieron a hacer el intento del primer momento. Estos fueron Russell, Alonso y los dos Ferrari. Esto fue provocado porque no tenían dos compuestos de neumático blando, por lo tanto preferían hacer un único intento y no hacerlo a principio de sesión. Y por supuesto, ahora con neumático blando nuevo, Verstappen se volvía a poner en una primera posición que ya ese tiempo le hubiera servido para conseguirse llevar la pole. Pero bueno, cerraron todos esos pilotos que comentamos vuelta y salieron Russell y Alonso, que como estamos viendo, Russell se puso cuarto, Alonso consiguió escalar hasta el 6º lugar, es decir, únicamente por delante de los pilotos que no habían cerrado vuelta. Aún faltaba Hamilton por cerrar vuelta, faltaba Tsunoda por cerrar vuelta y por supuesto los dos Ferrari que al contar con un único compuesto de neumáticos blandos fueron los primeros en salir en este segundo intento, pero no hicieron el primero y tampoco salieron ni con Russell ni con Alonso intentando buscar un momento mejor de pista. Así que llegó los últimos intentos y os lo comentábamos. Verstappen, que no le hacía falta ni siquiera mejorar, mejoró una décima más su vuelta, marcando morado en todos los sectores y llevándose una nueva pole. 10ª pole de la temporada y regreso a la normalidad después de un mal fin de semana en Singapur. Sobre todo destacar además que le acompañará en primera fila Oscar Piastri, el piloto australiano que lo ha hecho de una forma espectacular este fin de semana con las mejoras que traía McLaren para él, porque ya las llevaron para Norris en Singapur, y consigue rendir extremadamente bien. Saldrá mañana en esa segunda posición, primera fila, y en tercer lugar les acompaña Lando Norris, con los dos McLaren mostrándose como se esperaba muy fuerte. Luego en cuarto lugar se coló Charles Leclerc, quinta posición para Sergio Pérez, sexto lugar para un Carlos Sainz que este fin de semana ha tenido más problemas frente a su compañero de equipo que lo que estaba siendo en las últimas carreras, séptimo y octavo los dos Mercedes como era de esperar, con un Hamilton que al hacer una vuelta, sobre todo además en un momento de pista mucho mejor, consigue ese séptimo lugar, y octavo puesto para George Russell. Noveno lugar para Yuki Tsunoda, demostrando lo bien que ha ido el equipo AlphaTauri, y en décimo lugar Fernando Alonso. Esto ha sido esta sesión de clasificación que hemos tenido en el Gran Premio de Japón, patrocinada por Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Sesión de clasificación bastante esperable, quizá la única sorpresa en ese sentido es el equipo AlphaTauri, que lo ha hecho muy bien y no se ha metido con los dos pilotos en Q3 porque Alonso ha hecho un milagro con este AMR22 que no estaba funcionando. Para que os hagáis una idea, la vuelta de Q3 con un neumático blando nuevo, con una pista en teoría mejor, ha sido peor que el tiempo que había hecho en Q2 para eliminar a Liam Lawson. Con el tiempo que ha hecho en Q3 no hubiera pasado el corte, así que para que os hagáis una idea. Ahora hablamos acerca de ello, pero primera posición, regreso a la normalidad, vuelta a la pole, porque además esto hacía incluso más, porque no era solo desde Singapur, sino que era también que en Italia no lo logró, Max Verstappen. Vuelta a la normalidad, como digo, pero es que además ha hecho una vuelta más de medio segundo de ventaja frente a Oscar Piastri. Espectacular lo que ha hecho Max Verstappen, es insultante incluso en este sentido la superioridad que han demostrado en un circuito que ya veníamos avisando que además se les iba a adaptar mucho mejor de lo que lo hacía, lo que lo tendría que haber hecho en teoría también Singapur. Segundo lugar para Oscar Piastri, espectacular el piloto australiano consiguiendo rendir mejor, muy poco, 35 milésimas los ha diferenciado de su compañero de equipo, pero Oscar Piastri se consigue llevar esta segunda posición,
primera fila y primera vez en Gran Premio oficial que sale en esa primera fila, porque salió, si es verdad, en Bélgica, consiguiendo además liderar aquel sprint, pero claro, fue en la sprint, como comento. No fue en la carrera. Esta es la primera vez que en Fórmula 1 saldrá en esa primera fila. ¿Logrará luego tener el ritmo para conseguir aguantar en esa segunda fila y que no le pase Lando Norris? Porque sabemos que el ritmo de carrera luego le suele fallar un poco. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y en tercer lugar, Lando Norris, que todo el fin de semana había estado por delante, pero a partir de la Q2, como hemos estado contando aquí, ha empezado a estar por detrás del piloto australiano y queda en ese tercer puesto, que sigue siendo una muy buena posición para salir mañana. Y además, sabiendo los problemas que suele tener sobre todo Piastri en ese ritmo de carrera provocados por la degradación, que suele costarle más gestionar los neumáticos, y en un circuito donde se espera una degradación altísima, se espera que por supuesto mañana tenga una muy buena posición. Sorpresa de Charles Leclerc, podríamos llegar a decir, o quizás más de mérito de Checo, que ha quedado en quinto lugar, bastante lejos, 7 décimas de diferencia frente a Max Verstappen. Charles Leclerc se consigue colar en ese cuarto puesto. Marc Gené, en la retransmisión de Fórmula 1 DAZN, ya había estado comentando que un cuarto puesto sería un objetivo muy bueno, muy alto, porque lo que esperaban era unos McLaren y unos Red Bull que estuvieran, por supuesto, por delante de ellos. Carlos Sainz en sexto lugar, que este fin de semana está quedando por detrás de su compañero de equipo. Él ya lo ha dicho, que no se está sintiendo tan cómodo en ese trazado ni en este circuito, cosas que pueden llegar a pasar, por supuesto. Ya una racha impresionante y además ya sabemos que falló en la configuración, que eso os lo estábamos contando, por lo tanto eso habría lastrado un poco. Aún así se ha quedado únicamente 3 décimas de diferencia frente a su compañero de equipo. Los Mercedes bastante desaparecidos, más o menos lo que habíamos podido ver a lo largo de los entrenamientos libres. La única esperanza que guardan los Mercedes sería ese ritmo de carrera, ya no por tener más ritmo que los Ferrari, por lo menos, porque McLaren casi que también los descartamos en esta pelea, pero sobre todo por tener una mejor gestión de neumáticos. Ha habido pilotos ya insinuando que es más una carrera de 3 paradas que una carrera de una, es decir, si te tienes que jugar a no hacer una carrera de 2 paradas, que va a ser lo lógico, es más factible intentar 3 que hacer una única parada e intentar soportar los neumáticos con la altísima degradación que hay, para que os hagáis una idea. Así que es la única esperanza que puede llegar a guardar Mercedes para intentar adelantar a los Ferrari en el circuito de Suzuka. Sorprendente Yuki Tsunoda, el héroe local, ¿no?, que se consigue meter en la Q3 con un 9º puesto. Muy bien es AlphaTauri, desde las mejoras que introdujeron en el pasado Gran Premio de Singapur. En Singapur no se mostró tanto, era una filosofía acercarse mucho hacia Red Bull, y ya aquí ya lo estamos viendo. Muchas posibilidades además cuentan de conseguir entrar quizá los 2 pilotos en puntos, porque Lawson se ha quedado un décimo por muy poco. Y lo que habíamos comentado anteriormente, Fernando Alonso en 10º lugar, se consigue meter en Q3, que ese era el objetivo que ellos habían dicho, seguir con esa racha de meterse en todas las carreras en Q3. Eso lo han conseguido, pero sencillamente no daba el Aston Martin aquí. Yo sinceramente pensaba que no iba a conseguir meterse entre estos 10 primeros pilotos. Lo ha logrado hacer milagrosamente por 43 milésimas de diferencia frente a Lawson, pero para que os hagáis una idea, la vuelta que había hecho en Q3 era peor que la de Q2 incluso, es decir, con esa vuelta no hubiera logrado pasar el corte, para que valoréis la vuelta que ha hecho Alonso en Q2 para intentar meterse entre estos 10 primeros pilotos. La única esperanza así es esperar, por ejemplo, de Fernando Alonso de Aston Martin, como mucho, es también la degradación, misma esperanza que tienen también desde Mercedes, y esto es provocado por esa altísima degradación que se espera en este circuito. ¿Lograrán hacerlo? Independientemente de eso, objetivo como poco quedar por delante de Tsunoda, y si algún piloto de la zona delantera empieza a fallar, cometen errores estratégicos, cualquier cosa, ganar esas posiciones, pero va a ser una carrera muy complicada en un circuito que se esperaba muy complicado. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en los siguientes vídeos, que os vamos a hablar todo el día de hoy acerca de lo que podremos ver mañana. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.